Bueno, titeros, y hoy os vengo a hablar de más cosas del mundo de anime manga, de qué ha sucedido con un manga, ¿vale? Que va a saltar al anime. Y nada, pues se ha liado un poco y vamos a ver de qué trata. Dice así Anime Trends. Fans exigen cancelar el nuevo anime. Dice, el anuncio del anime Mi-chan, llamada San, desató una campaña en internet para exigir su cancelación por considerarlo ofensivo y dañino. La historia narra la vida de una joven con discapacidad intelectual que termina involucrada en unos trabajos nocturnos hasta un desenlace trágico. Los detractores acusan a la obra de lucrar con la explotación de personas vulnerables y exigen detener su producción. El comité de producción de la adaptación del anime emitió hoy un comunicado en el que afirman que planean tratar el contenido sensible con cuidado y asesoramiento experto para no promover prejuicios ni malentendidos. El debate apenas comienza, ¿vale? Este debate está ahora mismo en Japón, ¿vale? De estos mangas y animes, ¿vale? Entretenimiento que hay en Japón y, y a ver cómo se desarrolla. Dice así Chive Reviews. Así que hice una pequeña investigación sobre el drama de Mi-chan, donde el comité de producción se vio obligado a hacer un comentario, por lo que desenterré. Al parecer Mi-chan se está usando como insulto a un slur meme. Básicamente es el equivalente japonés de llamar a alguien retrasado. Noticia triste. Se decide la adaptación al anime de Mi-chan y la señora llamada. Se crea una petición contra la adaptación al anime por herir a las personas con características intelectuales y de desarrollo. Las feministas All-Star se reúnen. La atención se centra en el episodio forzado de la hija de Makoto Kinishi, que fue burlada como Mi-chan en el trabajo y despedida de la empresa en 4 días. Ahora aquí, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Por deciros eh, que, que apoyéis el crowdfunding de aquí que se está haciendo para que salga la obra, porque ahora vamos a ver los comentarios que se le hace y hay otra contramedida, ¿vale? De por ello de cancelar este anime. Y aquí tenemos una de las visuales, ¿vale? De cuando va a salir, que es del tuit anterior, en 2027. Aquí tenemos a una feminista diciendo que la medida esa que tienen ellos, ¿vale? Del crowdfunding este, ¿vale? De las feministas de allí. Y dice así esta señora. Me opongo a la adaptación al anime de Mi-chan y llamada San. Por favor, no difundan esta información, de forma que perjudique a las personas implicadas. Voice, la plataforma de petición para proteger a Japón, tu voz y tu apoyo puede cambiar a la sociedad. Una plataforma de peticiones en línea donde también puedes hacer donaciones. Dice otra. Esta es una petición iniciada por personas directamente afectadas por la adaptación al anime de Mi-Yama. El nombre Mi-chan se usa a veces como un término despectivo para referirse a personas con diferencias intelectuales y del desarrollo. Si el prejuicio se propaga aún más a través del anime, intensificará la discriminación. Representar la trata sexual como un lugar donde terminan las personas con dificultades para vivir. Oculta la estructura de la explotación. Por favor, firmen la petición, nos oponemos a la adaptación del anime de Mi-chan y llamada San. Por favor, no lo animen de una manera que perjudica a las personas con discapacidad del desarrollo. Mi hija sufrió burlas en el trabajo y fue despedida de su empleo de tiempo completo, después de solo 4 días. Esto es absolutamente inaceptable. Y bueno, esto es de última hora, porque he tenido que recortar la sección, ¿vale? Esto es otro día que estoy haciendo esto y básicamente la recaudación, ¿vale? Para censurar el anime, ¿vale? De Mi-chan y Yamada San, ¿vale? Ha sido una estafa, ¿vale? Este es el de por parte de las feministas para censurar el manga y el anime, ¿vale? No es el otro que
para apoyar que no se censure, ¿vale? El de que apoyar que no se censure, básicamente ese no tiene para donar y demás, ¿vale? Y igualmente que se joda a esa gente de que ha dado dinero y demás a estas estafadoras, ¿vale? Para censurar contenido. Vale, y la otra noticia, básicamente, que lo que ha pasado es que ha habido un incendio provocado en la asociación que estaba por de parte y que dijo de la noticia, ¿vale? De personas discapacitadas, ¿vale? De allí, de Japón. Y ahora vamos a ver los tweets de la persona y demás, ¿vale? Que en este hilo los recoge, pero yo he pillado los tweets y vamos a verlos. Vale, esta es una de las personas, ¿vale? Que está a cargo de la asociación. Dice así: debido al manga de Mi-chan y Yamada-san, terminé perseguida en el trabajo, ¿vale? Un día entero. Hasta recibí una amenaza de incendio. Así que terminó en un asunto policial. Lo siento mucho, pero no he leído el manga. Las amenazas fueron un daño colateral. Le respondí tal cual a los empleados que lo leyeron, diciendo que era para concienciación, pero me expusieron en un foro anónimo y la amenaza de incendio me dejó sin palabras. Dice, estaba de reuniones constantes con Kodansha por el asunto de Mi-chan y la señora Yamada-san. Ojalá no se produzca una brecha entre las partes involucradas y el público en general. ¿Vale? Está pues eso. No llamando al enfrentamiento y demás, pero vamos. Dice, compré todos los volúmenes, los leeré de un tirón. Lo siento mucho, de verdad. Negocié hasta que se incluyera la supervisión en el anime y el entretenimiento por parte de los afectados. Así que, por favor, perdónenme con Kodansha. Vamos, que está pidiendo perdón. Básicamente, por si... Vamos, es que una amenaza de incendio es que es ya asunto ya de alguien que no tiene cerebro, básicamente. Aquí le salta uno diciendo, parece que se dedica exclusivamente a la autodefensa de manera irresponsable, ¿no? A las consultas por correo, en las que ni siquiera se lee, y se dice, supervisaré, responde, no es discriminación. Esto equivale a decir que sus propios intereses como parte interesada son más importantes que lo de las personas directamente afectadas, independientemente de qué opinión o posición se tome. Lo primero es leerlo, ¿verdad? Le responde, el personal que leyó todos los volúmenes está respondiendo. En nuestra oficina solo tenemos hasta el volumen 4, así que los compré todos y los leí. No hemos emitido una opinión oficial, solo respondí a una solicitud de una de las partes involucradas, pero terminó pagándose en un foro anónimo y se viralizó en X. Que luego te salta, dice, por favor proceda con precaución. Al final pues le dice eso, que tenga cuidado. Aquí está lo de que compró todos los tomos, ¿vale? Dice, no soy yo quien se ha asumido la supervisión de la traducción, por favor, no lo malinterprete. Las representaciones de un grupo tan involucrado en la supervisión de la ISON, ¿vale? De la asociación esta. Vale, la cosa es, vamos, sacas esto, se quejan, ¿vale? Del anime y te incendian la asociación. Porque patata. Esto seguramente, pues eso, feministas señalan, antifas actúan. Básicamente, que es lo que ha pasado casi siempre allí, de lo que he visto en Japón. Con el caso de Shinzo Abe también, de todo lo que pasó y demás. Dice una cuenta, bueno, parece que volvieron a ganar. Se acabó para cualquier entretenimiento que me guste. Al parecer, ya no puedo disfrutar de los juegos porque todos son una mierda. Ya no puedo disfrutar de las películas porque todas son una mierda. Ya no puedo disfrutar de las series porque todas son una mierda. Ahora parece que realmente no podré disfrutar del anime por mucho más tiempo. Complicado. Oh, Mizuki. Pero, ¿qué pasa con los juegos asiáticos? Máquina tragaperras de dinero. O Mizuki, ¿qué pasa con los juegos antiguos? Estoy hablando de cosas nuevas. Claro, que puedes volver a lo viejo, pero terminarás aburrido de jugar a lo mismo, una y otra vez. Si no surge nada nuevo, lo mismo pasa con el anime y los programas en serie. El mundo seguirá
desmoronándose así nomás. ¿Qué carajo? Y luego ya, que está esto lo último, dice: asociación defiende Anime-chan. La Asociación de Discapacidad del Desarrollo de Japón intervino para defender la adaptación al anime de Mi-chan Toyamada frente a las acusaciones de discriminación. Tras analizar la obra, los especialistas concluyeron que no busca ofender, sino que carga un mensaje educativo, y anunciaron que trabajaron junto al estudio para supervisar la producción. Sin embargo, respaldar la libertad creativa tuvo un costo. Los propios expertos están recibiendo intimidaciones, insultos en X por parte de los detractores que buscan censurar la obra. Aquí dice uno sobre el asunto de cómo de la industria del anime se está volviendo cada vez más extremo. ¿Vale? Te pone el ejemplo de Takopi, ¿vale? Que representa pues la dejadez de los padres y demás historias hacia sus hijos, ¿vale? Luego abajo el anime este barra ecchi, ¿vale? Que no me acuerdo cómo se llama, pero lo vi y demás. Y representa pues eso, la sexualización extrema y la degeneración básicamente que puede salir de la sociedad, ¿vale? De todo esto del tema de sexo y demás. Luego abajo la gata que está ahora mismo, que es básicamente todo el consumo de drogas y demás. Luego abajo también pobreza infantil y demás historias. Y abajo pues lo que viene siendo este manga anime que estamos hablando ahora mismo. Vamos, si no se habla o se hacen estas obras, que básicamente lo único que refleja es una visión básicamente no de que hagas esto, es más bien de precaución, básicamente, y también de cómo meterte también en la vida de alguien así. Por eso atacan estas feministas y demás, también progres y demás historias, a estos animes que se salen de la fórmula, porque básicamente tienen a personas que son que tienen que defenderlas ellas, básicamente para tener una postura moral por encima de los demás. Cuando muchas de estas personas, a lo mejor, os pongo un ejemplo, le haces un chiste que tenga su misma, ¿vale? Enfermedad o discapacidad o demás historias, muchas de ellas se ríen contigo y de la absurdez que has dicho. Pero lo dices delante de esta gente que no tiene nada de eso y se ponen como locas, básicamente a defender como si fueran suyos, porque tienen que estar en un alto extremo moral. Para que veáis cómo va la sociedad. Luego también os quiero enseñar básicamente de un vídeo de filo que tengo aquí en el canal de Twitter, ¿vale? Lo voy a poner un poquito, pero es de una VTuber, esto ya pasó en 2021, de cómo esta VTuber lo único que hacía era tema de circulación y demás, y las feministas se metieron contra ella, ¿vale? Porque era muy mona, demás, y bueno, escuchemos un poco a filo. Gaming, espero que tengan un buen fin de semana. Vamos con algunas noticias de Japón, ¿sí? Primero tenemos a las feministas que explotan en contra de la youtuber Virtual Linka Tohou, ¿sí? ¿Qué pasó? El departamento de policía de la prefectura de Chiba, específicamente el personal de la estación de Higashimatsudo, realizó un video especial sobre seguridad vial. No obstante, este video fue retirado luego de que recibieran quejas por parte de la FER. ¿Qué es la FER? ¿Qué es la FER? Bueno, es la Alianza de Representantes del Feminismo. Ya hemos tenido complicaciones tratando de censurar algunos animes y ciertos mangakas. Se han metido en algunos líos políticos, pero yo avisé hace un tiempo en un video que se llama La Ola del Postmodernismo de que estaba acrecentando su poder junto a otras organizaciones. Lo que sucede acá realmente es increíble, porque el video en cuestión es simplemente una VTuber recreando situaciones para prevenir accidentes, ya sea por el uso del alcohol o por la música muy alta. Es un video a conciencia del ciudadano para, bueno, tratar de cometer los mínimos accidentes posibles. Ya lo vimos una vez con Usagi-chan y el famoso
problema de donar sangre, sí, una donación de sangre que también estos grupos se han enojado mucho cuando terminan ayudando a las personas. Pero entonces lo que yo voy a hacer ahora es tratar de encontrar la solución a los problemas en vez de ponerme mal. La youtuber virtual comentó al respecto, todos estaban contentos con el video, lo siento mucho, me alegré mucho de poder ayudar a la ciudad en lo que pudiera y poder dar a conocer el reglamento del ciclismo, sí, porque tiene que ver con las bicicletas. Ace nos comentó que subirían el video en su canal de YouTube y que lo mantendrán allí. Aún así seguimos promoviendo la seguridad vial con todos. Bueno, la palabra todos por ahí a algunos no les va a gustar. Vamos de lleno con lo que yo sé bien de Japón. Ahora vamos a ver la alianza, representante del feminismo japonés, que se llama afer.jp. La gente se ríe porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser que estén usando minifalda? Y se enojan por una chica que no está haciendo ninguna apropiación cultural, no está fomentando la sensualidad explícita o daños nocivos para los ciudadanos, sino que está tratando de ayudar a su comunidad, pero la hipocresía que lamentablemente la vemos mucho en los sectores políticos y que Japón no se salva, y yo lo vengo avisando en muchos videos. Para buscar soluciones y tratar de ayudar a la gente japonesa, yo he estado en Twitter tratando de hablar con algunos japoneses y hemos compartido con muchos otros VTubers. Aún así, yo soy una persona que no consume el contenido, pero defiendo la libertad de expresión. Esta persona llamada Blower habló sobre el tema, tiene como 40.000 suscriptores y trajo la página change.org. Firmé una petición y se las voy a pasar en el link de YouTube, que estamos por llegar a las 25.000 firmas para que obviamente le devuelvan el contenido y que... Si lo quieren ver completo, está en mi canal, ¿vale? Al final, pues eso, le devolvieron el canal, le devolvieron todo a esta persona, ¿vale? Y nada, una pena que Filo se fuese y demás historias, pero bueno, es lo que hay. Luego también estas feministas te vienen con sus gafas de moralidad, ¿vale? De que es representación masculina y tonterías de estas, básicamente, pero luego no se van a otros países a defender a otras mujeres, ¿vale? Que están básicamente con otros problemas más gordos. Pero lo que viene siendo en temas de obras que no existen, aquí a capa y espada a censurar todo, básicamente. Y esto va para todos los que vengan aquí a comentar también. Y bueno, este es el vídeo con toda la polémica y demás que ha surgido estos días. Han sido 2 vídeos de manga y anime, de los que básicamente pues tenía que sacarlos, porque básicamente es defender la libertad de expresión, aunque algunas de las obras pues a lo mejor a mí no me gusten o demás, como he defendido también en otros vídeos, o no soy el público a que va dirigido, pero si es básicamente temas que son otra cosa, que a mí por ejemplo no me gustan, porque a mí me gustan más espadas y demás historias así, cosas más específicas, cosas seinen y demás, pero si hay una obra, no pasa nada, es ficción, básicamente, no hace daño a nadie, te da otra perspectiva también de otra cosa que está sucediendo, como por ejemplo Higurashi también es muy explícito también. Ese tema. Berserk también es muy explícito. ¿Por qué censuraríais esas obras? Básicamente, que hay muchos temas. Berserk, aunque te ponen más escenas así, más explícitas de sexuales y demás, te enseñan más bien lo atroz que puede ser y el miedo que sientes. No es nada sexual hacia nada, aunque salgan, pues eso, una tetilla por ahí o demás. Pero bueno. Deja tu comentario, qué te ha parecido la noticia, qué piensas con todo esto. Yo pienso que turistas y feministas básicamente para afuera de todos estos temas, que se vayan a hacer su propaganda y demás si quieren a la calle, mientras que no destrocen nada de la calle, pero que se vayan a la calle a hacer lo que quieran, menos destrozar las cosas y ya está. Dale like, suscríbete y nada. Nos vemos, titeros.